Palabra de Dios. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, de los versículos 13 al 35, que lleva por título en la versión Reina Valera 1960, En el camino a Emaús. Dice la palabra del Señor Jesús. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él le dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Y entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Estamos, hermanos, en el siglo primero, durante la fiesta de los panes sin levadura, en el primer día de la semana, que para los hebreos es el domingo. Las mujeres fueron muy de mañana al sepulcro a ungir el cuerpo muerto del Señor, pero hallaron removida la gran piedra de entrada al sepulcro. Y se le aparecieron dos ángeles que le anunciaron la resurrección de Jesús. Y les recordaron lo que el Señor ya les había anunciado en Galilea con respecto a esto mismo. Y las enviaron a estas mujeres, a los 11 apóstoles, para que dieran la noticia. Pedro y Juan corrieron al sepulcro y Pedro entró primero y luego Juan. Y comprobaron que la tumba estaba vacía. Y dice Lucas que se fue Pedro a la casa en que estaban en Jerusalén, maravillado por tan grande noticia de la tumba vacía, aquel domingo de la fiesta de los panes sin levadura. Lucas capítulo 24, versículo 13 nos dice, y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. El evangelista Lucas ahora nos cuenta de otro gran suceso,
que le ocurrió a dos varones, discípulos del Señor Jesús. Ellos, fíjense ustedes, serán los primeros en compartir con Jesús resucitado. Hasta este momento no sabíamos nada de ellos. Podemos saber con certeza que no se trataba de ninguno de los 12 apóstoles, por lo que se lee en este mismo texto, que luego de haber reconocido al Señor, volvieron a Jerusalén a encontrarse con los otros 11 apóstoles, pues Judas ya estaba retirado de esta carrera. Ponga atención, hermano, los primeros hombres, estos desconocidos, con los cuales el Señor resucitado tuvo contacto, que no fue con el grupo de sus apóstoles. Ni siquiera sabemos exactamente quiénes fueron, aunque Lucas identifica a uno de ellos como Cleofas. Fíjense cómo actúa Dios. Aún en nuestros días también es igual. Este es el actuar natural que tiene nuestro Dios. Los que menos esperan un acontecimiento sobrenatural son regaloneados por Dios con algo especial. Él es soberano. Por alguna razón espiritual que no sabemos exactamente, Dios eligió a estos dos hombres para que fueran unos de sus primeros testigos y los primeros que participaron con él de una cena. Dios, hermano, elige a quien le place. Él tiene sus razones. Él te eligió a ti. Generalmente no nos enteramos por qué Él toma esas decisiones. Sencillamente es soberano y hace lo que quiere. Pero también esto contiene, hermanos, un mensaje subliminal. Nadie tiene preferencia en el reino de Dios. Ni siquiera los apóstoles tenían esa preferencia. Cualquiera puede ser testigo de algo grandioso que Dios quiere hacer. Tú puedes ser testigo de algo grandioso que Dios quiere hacer en este tiempo. Fíjense que estos eran discípulos de Jesús. Iban de viaje desde Jerusalén a una aldea llamada Emaús, que se encontraba a unas 7 millas de Jerusalén. Estos son unos 11 a 12 kilómetros. Un viaje que podría tardar cerca de 2 horas, dependiendo de la velocidad de los caminantes, de lo escarpado del terreno, si era en subida, etcétera. Ese fue el tiempo que tuvieron ellos para que el Señor les explicara las Escrituras. Cerca de 2 horas. Fue el mejor tiempo de sus vidas. Jamás de seguro lo olvidaron. No se sabe exactamente por qué hicieron este viaje de Jerusalén a Emaús, pero podríamos suponer que estaban residiendo allí en aquellas fiestas y volvían a casa después de comer la Pascua en Jerusalén y descansar en el día de reposo. Lucas capítulo 24, versículo 14, dice, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Todos estos sucesos de este fin de semana de Pascua y de la fiesta de los panes sin levadura habían sido realmente impactantes. No había sido para nada un fin de semana común. Los miles de visitantes de Jerusalén en la fiesta de Pascua y los panes sin levadura habían sido testigos de hechos realmente inesperados, como por ejemplo terremotos, 2 terremotos, el día de la muerte, el día de la resurrección, el oscurecimiento del sol a mediodía, las tinieblas entre las 12 del día y las 3 de la tarde del día en que murió el Señor, la crucifixión también del gran Maestro Jesús, el cual pensaban muchos que era el Cristo. Esta muerte inesperada para ellos claramente los había enredado, los había complicado en sus pensamientos. Sus sueños de liberación que tenían como judíos se les habían hecho añicos con la cruz de Cristo. Pero en ese mismo domingo, ya desde hacía un rato atrás en Jerusalén, se había empezado a comentar que el Señor había resucitado. Unas mujeres llegaron con la noticia, pero para ellos todo seguía siendo muy confuso e inesperado. En realidad, como poco creíble. Y como no creyeron, tomaron la decisión de ir de Jerusalén a Emaús, a descansar allá. Lucas 24, versículo 15, dice la Escritura, y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Como un caminante más, el Señor Jesús resucitado se sumó a ellos en el camino de Emaús, viniendo desde atrás o apareciendo desde algún costado del camino, no sabemos. Todo esto sin que ellos le reconocieran. El evangelista Marcos, ponga atención, nos aclara que el Señor adoptó una forma distinta
en esta aparición a los dos discípulos. Dice Marcos 16:12, pero después apareció en otra forma, a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Aparecer en otra forma nos puede indicar precisamente que su forma no era reconocible a simple vista. Se necesitaba entonces de una vista espiritual para reconocer al Señor Jesús. Ellos, hermanos, analizaban los acontecimientos, estos dos caminantes, y cada uno tenía su propia visión de las cosas, de tal forma que hasta discutían sobre sus opiniones. Hermanos, ese es un gran problema cuando nos dejamos llevar por nuestra propia opinión, que generalmente no es muy acertada 100%, y terrible cuando no es muy acertada de acuerdo con los mismos hechos. No es bueno ser sabio en su propia opinión, dice la Escritura. Más bien necesitamos analizarlo todo y no irnos a los extremos de no creer nada o de creer todo lo que nos dicen o creer que nosotros tenemos la absoluta verdad. En su camino, estos caminantes iban ciertamente desalentados y confundidos y a primera vista no reconocieron a su maestro. Nosotros también estamos en riesgo de perder la perfecta comunión con Jesús cuando nos enfocamos en nuestro propio parecer de las cosas y cuando nos preocupan más nuestras esperanzas, cuando nos preocupan más nuestros planes frustrados y sacamos la mirada de Jesús y no miramos a Cristo y no tenemos sabiduría para analizar los hechos que están aconteciendo. Él quiere, hermanos, que nos enfoquemos en Él. Enfócate en Jesús, no en los hechos negativos que estás viviendo, no en lo que te confunde y te enreda. Si no miramos a Jesús, si no miramos su palabra y la analizamos y sacamos la sabiduría para nuestra vida, seguiremos nuestro camino sin ver lo que está con nosotros, sin ver la compañía del Señor en nuestro andar. Y dice la Escritura, ahí en Lucas capítulo 24, versículo 16, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Sus ojos físicos y espirituales estaban peligrosamente cegados, dice la Escritura. Esto puede haber sido por su propia confusión o porque Jesús lo quiso así, para poder tener estas 2 horas de tiempo y explicarle las Escrituras que no habían entendido y transformar a estos dos caminantes en dos grandes evangelistas que fueran luego al resto después a explicarle las Escrituras que el Señor le explicaría. Si pasamos tiempo de comunión con el Señor en oración o escudriñando su palabra, como lo estamos haciendo ahora, entenderemos más fácil. O finalmente entenderemos lo que Dios quiere revelarnos. Si nos aislamos y no queremos escuchar la voz de Dios, va a ser más difícil. Pero debemos permitir que Jesús nos hable, que el Espíritu de Dios nos hable a nuestro interior, en nuestro caminar diario, para poder comprender los hechos que nos están ocurriendo, buenos y malos. El evangelista Marcos dice que el Señor apareció, como les decía, en otra forma. Y además ellos no creían que Jesús estuviera vivo, por tanto tampoco esperaban encontrarlo como compañero de viaje. Muchos han dicho por qué no le conocieron, que el sol, que la sombra, pero es imposible ir caminando al lado de una persona durante 2 horas, alguien que ha estado contigo durante mucho tiempo y que ha sido tu maestro y no reconocerle. Definitivamente sus ojos estaban velados y el Señor apareció en otra forma. Durante estos kilómetros de caminata, estos dos discípulos estaban tan cegados que no le reconocieron en su forma de hablar ni de enseñar, porque el Señor le empezó a explicar las Escrituras. Es importante, hermano, abrir bien nuestros ojos y estar atentos, porque en cualquier momento Dios nos revelará algo que necesitamos. Y no lo hará con bombos y platillos. Lo hará de una manera sutil. Pero cuando andamos buscando algo de Dios lo encontraremos. Si no andamos buscando nada, no encontraremos nada. Solo cuando esperamos su intervención, reconoceremos a Jesús en medio de nosotros. Y entenderemos tal vez todo lo que nos está pasando, lo que nos está confundiendo o afectando. Y dice la Escritura ahí en Lucas capítulo 24, versículo 17. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? El Señor se les une haciéndoles la pregunta necesaria para abordar el tema. El Señor es sabio, sabe cómo abordar las cosas, sabe cómo abordarnos, cómo hacernos meditar. El Señor les mostró inmediatamente que
era muy visible la tristeza que ellos tenían. El Señor sabía lo que hablaban y por qué estaban tristes. Por supuesto, Él lo sabe todo. No necesitaba hacer las preguntas ni tampoco necesitaba la respuesta. Solo lo hizo para ser amables y presentarse como un caminante más con ellos e invitarlos a que se abrieran al diálogo y así Él poder cumplir su labor y explicarles las Escrituras. Lucas capítulo 24, versículo 18. Dice, respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Uno se llamaba Cleofas, pero en realidad nunca habíamos leído nada de él en las Escrituras. Al ver a Jesús resucitado, no lo reconocieron. Más bien lo identificaron como un desconocido, un forastero en esas tierras. Y aparece este hombre llamado Cleofas, y el otro ni siquiera sabemos el nombre. Es que Dios muchas veces nos usará y nuestros nombres ni siquiera quedarán registrados, porque la gloria es para Dios. El nombre de Dios es el que tiene que ser exaltado, no nuestro propio nombre. Y la respuesta de Cleofas se nota algo dura, fíjense ustedes. Se sorprende de la ignorancia de este forastero en Jerusalén, pues esos últimos días realmente habían sido extraordinarios, excepcionales. La noticia de la crucifixión de Jesús se había esparcido en pocas horas por toda Jerusalén, ya que era semana de Pascua y peregrinos visitaban la ciudad proveniente de todo el imperio romano. Y entendían que todo el pueblo había visto los grandes fenómenos sobrenaturales asociados a la muerte del Maestro Jesús. Fueron tan extraordinarios los acontecimientos de esos días en Jerusalén que nadie podría no saber lo que había pasado. Por tanto, Cleofas se sorprende de la ignorancia de aquel forastero y le dice, ¿no has sabido? Pues si desconocía tales acontecimientos recientes en Jerusalén, definitivamente debía ser solo un peregrino ignorante. Cleofas expresó sus pensamientos con desaliento, justo como el Señor quería, para entrar él a animarlo junto a su compañero. El Señor, hermano, conoce nuestros desánimos, nuestro desaliento, nuestra tristeza, nuestra incomprensión y a veces también guarda silencio cuando somos un poco groseros en nuestras respuestas. Él se pondrá de nuestro lado haciéndonos recordar sus palabras o colocará a algún desconocido, forastero también, para que nos haga entender el significado de los acontecimientos que nos están afectando. Debemos estar atentos, hermano. Él no nos desamparará. No nos ha desamparado ni nos desamparará. Como una gallina junta sus polluelos y les da abrigo y cobertura. Y como una gallina salió ahí al camino entre Jerusalén y Emaús para cuidar de esos dos polluelos que iban tristes y solos de regreso de Jerusalén, desanimados, a pesar de haber escuchado aquel domingo que el Señor había resucitado y no habían creído. Lucas capítulo 24, versículos 19 y 20, dice la Escritura. Entonces el Señor Jesús les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte? Y le crucificaron. Jesús, hermano, sigue el juego y se presenta ante ellos como alguien que desea más información de los acontecimientos que ellos discuten por el camino. Ellos, estando en tinieblas, consideran a Jesús solo como un profeta poderoso que ya fue, que ya se acabó, y no lo consideran que sea el Cristo. Se les fue esa esperanza. Es que la horrorosa y repentina crucifixión había dejado sin esperanza, sin fe en su expectativa que Jesús fuera el Mesías. Y en el fondo ya lo habían descartado. Y estaban sufriendo por eso y se estaban retirando de Jerusalén a Emaús. Ya no querían participar ahí en Jerusalén. Había sido demasiado traumático el fin de semana ahí en Jerusalén. Como que estaban, pareciera como huyendo de Jerusalén. No querían saber más. A pesar de, como te decía, ya habían escuchado noticias. Se rumoreaba que las mujeres y Pedro y Juan habían visto la tumba vacía. Y dice la Escritura, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día
que esto ha acontecido. Y entonces Cleofas reconoce la esperanza que ellos tenían que fuera Jesús el Redentor de Israel y que Él salvaría a su pueblo de sus enemigos, pero había sido muerto y sepultado. Y con aquella crucifixión y sepultación habían sido sepultadas también esa esperanza de un redentor militar que los liberara del yugo opresor de sus enemigos como ellos esperaban. Porque ellos no entendían que el Mesías debía primero salvar a sus escogidos, perdonarlos, limpiarlos de sus pecados. Que esa era la labor que tendría que hacer el Mesías. Ellos pensaban que venía a salvarlos de sus enemigos. Muchos judíos creían que las profecías del Antiguo Testamento señalaban a un Mesías político o militar. No se dieron cuenta que el Mesías vendría para rescatar a la gente de la esclavitud del pecado, a salvarnos de la muerte eterna, a ser el Cordero Pascual, a morir en nuestro lugar para que nosotros fuésemos librados de toda condenación. Eso ellos sabían la Escritura, pero no la entendían. Cuando Jesús murió crucificado a vista de todo el público, ellos perdieron toda esperanza de que fuera el Redentor. No entendieron que la muerte de Jesús ofrecía una esperanza mucho mejor. Nosotros ahora la entendemos, porque nos contaron toda la película. Y le dice Cleofas al Señor, nosotros esperábamos. Y habla en un tiempo que indica que ya no volverían aquellas esperanzas de liberación. Su muerte para ellos había sido el final. Es que debemos tener cuidado, hermanos, porque cuando nos invade el desaliento, la frustración, y nos pasan cosas que no esperábamos, en realidad lo mejor que nos puede pasar es que el Señor venga a nuestro rescate, a alentarnos, como gallina venga a cuidar a sus polluelos que están en peligro, que están pasando por el pantano del desaliento. Y le dice Cleofas, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Este texto, hermano, descarta completamente cualquier interpretación de que Jesús no murió el día viernes. Como dicen algunos que murió el miércoles o jueves, como se enseña en algunos lugares. Aquí es bien claro, dice, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Según la forma de contar hebrea, el viernes es el día 1, el sábado es el día 2 y este era el día 3, el domingo. Y con el domingo en que caminaban a Emaús se contabilizaban entonces 3 días. Por lo tanto, cuando usted escucha algún análisis de la Escritura que diga que Jesús murió el jueves o el miércoles o el martes, como yo he escuchado, llévelo a esta Escritura aquí de Lucas, capítulo 24, versículo 21. Y dice Lucas 24, versículos 22 al 24, aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces este discípulo le cuenta la última noticia que circula desde la madrugada de aquel domingo. Dicen que unas mujeres vieron ángeles en el sepulcro, que les dijeron que Jesús había resucitado, que la tumba estaba vacía y fueron algunos al sepulcro, entre ellos Pedro y Juan, y confirmaron que el sepulcro estaba vacío, pero por ningún lado vieron a Jesús resucitado. Por lo tanto, seguían allí en la duda sin creer. Y por eso se iban yendo de Jerusalén tal vez a Emaús. Porque si hubiesen entendido que el Señor realmente había resucitado, no había motivo para irse, era el motivo para alegrarse, para sumarse, para juntarse los discípulos del Señor y alabar y cantarle a Dios y dar gloria a Dios. Fíjense ustedes que aunque ya sabían que la tumba estaba vacía, estos caminantes de Emaús no se alegraron lo suficiente. Necesitaban más evidencia. Su fe seguía fallando. Y no lograban reconocer la resurrección de su maestro a pesar del testimonio de varios. Incluso hoy usted ve, millones de personas saben que la tumba del Señor quedó vacía. Han escuchado que el Señor resucitó. Saben que hay una Biblia, una escritura, que miles y millones de personas han cambiado su vida. Y siguen dudando
de si Jesús es Dios. Siguen dudando si realmente resucitó y la resurrección sigue siendo motivo de falta de fe, de duda para muchas personas, tras siglos de evidencia. Lo triste es cuando somos cristianos y dudamos de la palabra de Dios, que nos da evidencias claras y contundentes. Hermanos, las personas necesitamos ese encuentro personal, individual con el Señor, que no se da en el ámbito físico hoy en día. Claramente no será una cita en un café con el Señor, sino que es una cita en el ámbito espiritual. Cuando la persona es confrontada con la palabra viva que toca profundamente el corazón. Cuando es confrontada en la oración y se encuentra con su Señora y en la oración y le habla y escucha la voz de Dios. Y llega a entender lo que resultaba incomprensible. Por palabra o por oración, por la voz del Espíritu Santo. Hermanos, necesitamos urgentemente que el Señor nos sea revelado y especialmente en esos momentos en que estamos mal, especialmente cuando la estamos pasando mal, es cuando más necesitamos acercarnos al Señor y no arrancarnos del Señor y no dejar de ir a las cosas de Dios y no dejar de congregarnos porque la estamos pasando mal o porque ha habido algún acto que nos ha traumado. Es cuando debemos volver a Dios. Es cuando la presencia de Dios debemos sentirla y no alejarnos de Él. Y no seguir dudando, no seguir cuestionando. Lucas capítulo 24, versículos 25 al 26 dice la Escritura. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Después de oír los argumentos de Cleofas y su falta de entendimiento en el asunto, Jesús llama a ambos insensatos, que significa insensibles, sin entendimiento. ¿Por qué llamó Jesús insensato a sus discípulos, a sus polluelos, a estos hombres? Pues a pesar de que conocían muy bien las profecías bíblicas, a pesar de que habían escuchado ese mismo día testimonio de que la tumba estaba vacía, de mujeres y de hombres, de apóstoles, seguían fallando en entender que el Cristo sufriente era el único camino a Dios, a la gloria, a la inmortalidad y a la libertad eterna. A pesar de conocer tanta escritura, no habían entendido que era necesario el sufrimiento. A veces como discípulos, hoy día queremos puras bendiciones y no entendemos que el sufrimiento es necesario para nuestra vida. Es necesario. A nadie le gusta sufrir, hermano. Yo no quiero sufrir, pero sé que cuando me toque sufrir en cualquier situación, esperaré que pueda aprender algo de esa situación y sentir ahí en el sufrimiento, ahí en mi confusión, la voz de Dios para que me aclare mis dudas. Hermano, la torpeza intelectual hacía que estos dos no pudieran reconocer que las Sagradas Escrituras anticiparon desde hacía siglos la necesidad de los sufrimientos del Mesías y todo lo que habían vivido en esos días eran parte del cumplimiento de ellas. Ellos habían tenido el honor de ser testigos y no habían entendido nada. Y el Señor le dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera y entrara en su gloria? Es decir, hermano, era necesario que así ocurriera, que cruzara el Señor por la puerta del sufrimiento, que era también el acceso para recibir su gloria. Era absolutamente necesario que así fuese, que sufriendo el Señor estas cosas y tal muerte maldita, colgado en un madero, que Él se hiciera maldito por nosotros, que Él se llevara nuestra maldición para poder bendecirnos por siempre, con una vida eterna y con un perdón sin límites. Estos estaban tan confundidos, pensando solo en un mundo terrenal de poder político y militar sobre las naciones vecinas, que en realidad no estaban preparados para el reino de Dios con los hombres, ni para ver la gloria del Hijo de Dios, al lado suyo ni en medio de ellos. El mundo, hermano, no ha cambiado sus valores y la mayoría de las personas sigue creyendo que la honra y gloria es terrenal, que todo se paga en esta vida y miran mal todo lo que acá se pasa en la vereda del sufrimiento.
Si te está yendo mal, si la estás pasando mal, algún pecado está cometiendo. El Señor lo está castigando. Pareciera que cuando alguien sufre significa que eso no es plan de Dios para alcanzar el camino de la gloria de Dios y la eterna dicha. Y el Señor Jesús nos mostró que el camino para su gloria fue pasar por el sufrimiento. Hoy el concepto de un siervo sufriente sigue siendo tan impopular como lo fue hace 2000 años. Hoy día los judíos que no creen en Jesús siguen alabando a su Jehová y no quieren alabar a Jesús. Nadie quiere dar más de lo que regularmente alguien da. Nadie quiere sacrificarse por el otro o para cumplir los estrictos propósitos divinos. Es más fácil vivir en un mundo placentero, hedónico, de hedonismo. La inmensa mayoría prefiere vivir bendiciones del presente y que todo vaya bien, partiendo por lo físico, dejando en segundo plano lo espiritual. Pareciera que cuando alguien padece, sufre necesidades materiales o sufre de cualquier manera de salud, es un fiel indicador de que Dios no está con él o que definitivamente le ha abandonado. Y no es así, hermano. Podemos cambiar nuestros valores y nuestros deficientes conceptos sobre lo verdaderamente importante de la vida y depositar nuestra fe, esperanza y amor en Jesús y en su grande nombre. ¿O seguiremos insensatos y confundidos ante su evangelio, dudando de una cosa, dudando de otra, sin querer aceptar todas sus condiciones? Y dice el Señor ahí en Lucas capítulo 24, versículo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. En el Antiguo Testamento tenemos las historias de los profetas, que fueron perseguidos, encarcelados, golpeados y hasta muertos por hablar la palabra de Dios. Y en el Nuevo Testamento tenemos la historia de los apóstoles y de la iglesia cristiana que vivieron hechos de sufrimiento de gran envergadura. Pero a pesar de toda la dura y larga oposición del mundo y sus autoridades, ellos igual terminaron señalando la victoria de Cristo sobre el mundo, sobre el pecado, sobre la muerte, y siguieron hasta el final confiando en Jesús. Nada de lo que está escrito está de más, hermano. Todo tiende a apuntar a la única salvación que Dios proveería, el Mesías, el Cristo. La ley de Moisés y todos los profetas apuntaban al Mesías que vendría. Los libros del Pentateuco, el Levítico, el Éxodo, el Génesis, el Deuteronomio, números, todo apunta a Cristo. Cuando los discípulos estaban confundidos, hermano, Jesús les aclaró sus dudas a estos dos caminantes a través de las escrituras aplicadas en su vida y obra. Del mismo modo, ante nuestras dudas, podemos buscar respuestas en la escritura, en la Biblia, allí donde debemos buscar, allí donde debemos consultar, o consultar a personas con experiencia en la escritura, con conocimiento bíblico. Finalmente, hermanos, todo desemboca en Jesús. Ese es el nombre revelado a nosotros. Jehová fue el nombre revelado a los judíos. Los cristianos debemos honrar a Cristo. Todo apunta a Cristo. Jesús es el nombre que es por sobre todo nombre, al cual toda rodilla se doblará en los cielos, la tierra y bajo la tierra. A Jesús, hermano, debemos honrar, glorificar y alabar. Nuestros cánticos deben mencionar el nombre de Jesús, sus obras, sus promesas. Los judíos, los testigos de Jehová, siguen alabando a Jehová. Los cristianos deben alabar a Jesús. El bautismo debe hacerse en el nombre de Jesús. Las oraciones deben hacerse en el nombre de Jesús. Los demonios se sujetan en el nombre de Jesús. La salvación se produce en el nombre de Jesús. Todo apunta a Jesús. Jesús es el que nos recibirá en el reino eterno. Juan se encontró con Jesús allí en el Apocalipsis. Toda la escritura apunta a él. Si en tu congregación le cantan a Jehová y no mencionan a Cristo el Señor, debieran cambiar radicalmente sus cánticos, hermano. Si en tu iglesia no bautizan en el nombre de Jesús, hay un error en este punto. Si las oraciones no son en el nombre de Jesús, hay un gran error allí. Si se trata de liberar a alguien de un demonio, sanarlo, pero no se hace
mención no se hace en el nombre de Jesús, hay un tremendo error. Toda la escritura apunta a Cristo, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Y Jesús lleva a sus compañeros de viaje al Antiguo Testamento. Y de seguro le habla varios textos, desde Génesis hasta Malaquías. Jesús les muestra que Él es el tema central de las Escrituras. Entre los pasajes que pudo haber mencionado, no sabemos cuál en el camino a Maús, pero pudieron haber sido mencionados, por ejemplo, Génesis 3, que habla sobre la promesa de Dios ahí en Edén, el protoevangelio. O Génesis 12, cuando Dios hizo pacto con Abraham. O Salmos 22, en que habla detalle de la crucifixión, al igual que el Salmo 69. O el Salmo 110, que habla del dominio total dado al rey. O el hermoso capítulo de Isaías 53, la gran profecía del siervo sufriente que se cumplió en la cruz. O tal vez el Señor le habló de Jeremías 31, que habla del nuevo pacto. O de Zacarías 9, que habla del futuro rey de Sión. O de Zacarías 13, que habla del pastor de las ovejas que sería herido. O tal vez de Malaquías 3, que habla del siervo, del renuevo. Toda la escritura apunta a Cristo y su grande salvación y reino. Y toda nuestra fe, toda nuestra palabra debe apuntar a Jesús. A su nombre, Jesús. No menciones otro, Jesús. Lucas capítulo 24, versículos 28 al 29, dice la escritura. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Cuando los discípulos llegaron a su casa, invitaron a su acompañante a quedarse. Aunque él mostró intención de seguir, accedió tras la insistencia de ellos. ¿Conoces al Señor? El Señor no obliga a nadie a recibirle en su hogar. Él quiere que sea una decisión nuestra de convidarle a entrar en la casa. Y cuando lo hagamos, Él tomará entonces el control y nos guiará a disfrutar de su compañía. Él asimismo nos invita a abrir la puerta de nuestro corazón y dejarle entrar. Como dice Apocalipsis 3:20, el Señor dijo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios nos ha dado, hermano, un regalo valioso, pero muy peligroso. Nuestra libertad. La libertad, sí. Podemos usarla para invitar a Cristo a nuestra vida. O rechazarle. O dejarle fuera. Cerrarle la puerta. Que se aburra, que se aleje. ¿Cuál será nuestra actitud en nuestra vida cuando sobre todo estamos cometiendo pecado y queremos estar a puertas cerradas? Lucas capítulo 24, versículos 30 al 31, dice el Señor. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Hermanos, si dos personas se dedican a entender la palabra de Dios, Cristo estará presente con ellas. Esa es su promesa. Quienes lo buscan sinceramente lo encontrarán de una u otra forma. El Señor dijo, en donde hayan dos o tres congregados en mi nombre, yo estoy en medio de vosotros. Cuando estos dos se sentaron para cenar, fíjense ustedes, el que era el huésped tomó el puesto del anfitrión y dirigió la cena. Y al igual que en la última cena, él hizo lo mismo. Partió el pan y dio a cada uno. En Emaús, hermano, en una simple y mugrosa aldea de Emaús, el domingo de resurrección, el Señor resucitado entró a una humilde casa, dirigió su primera cena con dos de sus discípulos, que no eran los apóstoles, que nadie los había oído en las Escrituras, y les dio a comer pan, como el Señor de ellos. Solo después de esta humilde ceremonia sus ojos fueron abiertos por Dios y lo reconocieron. Y él se desapareció. Pero la obra de Cristo ya había sido hecha. Les había sido explicada de primera fuente la relación de las escrituras antiguas y el ministerio del Mesías en la tierra. Desde ahora
estos desconocidos caminantes podrían transformarse en evangelistas y en maestros de otros. Podrían explicar a otros de qué se trataba todo. Podrían ser portavoces de ese mensaje y de la resurrección de Cristo. Y todo partió una tarde de domingo cuando el Señor entró a ese hogar y se les reveló a ellos. Aunque tu hogar sea de lo más humilde, el Señor puede estar contigo en cada cena que tú le dejes entrar. Él puede dirigir tu vida, tus pensamientos, hacerte entender, dotarte de dones para que hagas un gran ministerio, para que te transforme de ser un desconocido a alguien que va a llevar esperanza a otros, que va a llevar el evangelio de la resurrección de Cristo, las buenas nuevas de que Jesús es el Cristo, es el Señor, es el Mesías. Los dos discípulos le abrieron su hogar, hermano, y el Señor Jesús les abrió los ojos. Necesitamos abrir nuestro hogar, nuestro cuerpo, nuestra mente al Señor. Y el Señor nos abrirá los ojos en nuestros puntos que estamos cegados y que no hemos entendido. La identidad de Jesús fue revelada durante el simple acto de partir el pan, siendo reconocido independientemente de su aspecto físico. Cuando hemos tenido intimidad con el Señor, podemos reconocerlo en lo simple de la vida. Nuestros ojos se abrirán no frente a grandes mensajes de los cielos, ni de la aparición de ángeles, ni de grandes milagros, sino que nuestros ojos serán abiertos frente a cosas comunes, sí, cosas comunes de la vida que nos recordarán nuestro lazo, nuestra unión con el Salvador, con nuestro Señor. Cuando nos hemos olvidado un poco, si dejamos entrar al Señor en nuestra vida, en nuestro hogar, y le ponemos atención a lo simple de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, veremos al Señor con nosotros. En las cosas simples de la vida, si hemos entrado en comunión con el Señor, podremos ver su mano dirigiéndolo todo. El forastero de Jerusalén, que aparentemente no sabía nada de lo que había ocurrido y no entendía lo que pasaba, primero lo sorprendió al tomar el lugar de dueño de casa en la mesa y dirigir la cena. Y con el simple partimiento del pan despertó sus recuerdos e hizo que lo reconocieran, quedando manifestado ante aquellas miradas, ante esos ojos cansados de aquellos hombres que habían llorado y estaban decepcionados, ante aquellas miradas sorprendidas de dos de sus discípulos que pudieron verlo por un instante como su Señor resucitado. Ellos tal vez iban a abrazarlo, pero en aquel momento se desvaneció. Dice la escritura que se desapareció como en una película de Hollywood. Se hizo humo. Y dice la escritura ahí en Lucas capítulo 24, de los versículos 32 al 34. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Solo los que están hambrientos del Señor se gozarán en la presencia de Dios y en la comprensión de las Escrituras. El que no espera recibir nada ni cuestiona nada de lo que está sucediendo, ninguna revelación recibirá de parte del Señor. Y estos discípulos que estaban desesperanzados volvieron a tener esperanza. Habiendo estado tan desanimados, ahora estaban fervientes en espíritu
Y era tanto su gozo que tuvieron especialmente después que le reconocieron que poco les importó no terminar su cena y regresaron caminando a Jerusalén, recorriendo de nuevo los 11 a 12 kilómetros a pie para demorarse nuevamente 2 horas de regreso, cuando el día ya había declinado. Lo que conversaron estos dos discípulos de vuelta de Maús a Jerusalén, cómo vivieron intensamente ese regreso, de eso no sabemos nada, hermano. Pero nos podemos imaginar que estos kilómetros casi lo hicieron corriendo de alegría porque ya lo habían entendido todo. Jesús estaba vivo, Jesús había resucitado, había dejado la tumba vacía. Definitivamente Jesús era el Mesías esperado, no había fraude, no era un falso Cristo, era Emmanuel, Dios con nosotros, salvándonos, perdonándonos todos nuestros pecados, sufriendo por nosotros en la cruz, declarándolos libres. Reflexiona en esto, hermano. ¿Aún arde tu corazón cuando oyes las escrituras y las comprendes? Por su parte, al regresar estos dos discípulos de Maús, los discípulos reunidos junto a los apóstoles allí en Jerusalén, les anunciaron que Jesús había realmente resucitado y se había aparecido a Simón, Pedro. Con respecto a esto, Pablo señala que Jesús se apareció a Cefas, a Pedro, por separado de los apóstoles y antes que todo. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 5, que apareció Jesús a Cefas y después a los 12. Primero apareció a Pedro y después a los 12, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué Pedro primero? Tras negar a Jesús, Pedro de seguro se sintió avergonzadísimo, pero Jesús lo perdonó y se le apareció primero y separadamente del resto. ¿Por qué el avergonzado Pedro? Simón el traidor. Pedro requería una atención especial por su triple traición y el liderazgo que también a él le tocaría asumir a partir de esos próximos días. Si te ha tocado sufrir, hermano, si has sido traidor del Señor, de seguro le hemos traicionado. Pero si esperamos en Él, si estamos con el corazón abierto para que el Señor venga a restaurarnos, Él vendrá a nosotros y se nos aparecerá de alguna forma y entenderemos y sentiremos su perdón en medio de nuestro fracaso. Y dice la escritura finalmente ahí en Lucas capítulo 24, versículo 35. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo la habían reconocido al partir el pan. Y estos dos caminantes que volvieron de Maús a Jerusalén no podían callar, hermano. Y a quien podía le contaban de seguro detalles de lo sucedido con Jesús resucitado. Solo la muerte los haría callar. Cada uno de nosotros también, hermanos, los cristianos, formamos parte de una comunidad de personas que compartimos una experiencia y un recuerdo común con nuestro Señor. Tenemos un lenguaje común con nuestros hermanos. Tenemos un mismo evangelio, aunque hayan algunas diferencias en cuestiones secundarias. Tenemos múltiples experiencias que compartir para fortalecernos en fe. Estos caminantes de Maús que volvieron a Jerusalén pudieron compartir su experiencia con estos otros. Debemos hablar a otros lo que Dios ha hecho con nosotros, hermano. Transmitir este mensaje, transmitir nuestro gozo, predicar a Cristo resucitado, al único Dios que nos puede salvar, al Dios vivo y verdadero que se hizo carne, que habitó entre nosotros, al Alfa, al Omega, al principio y fin, al Todopoderoso, a Jesús. No olvides su nombre, Jesús. Pero no todo fue fe, hermano. Agrega Marcos con respecto a si el mensaje de estos dos caminantes fue creído totalmente por parte de los otros discípulos. Dice Marcos en el capítulo 16, versículo 13. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Esta es nuestra experiencia como creyentes. Podemos ir a muchos, a nuestros amigos, nuestros parientes, y no creerán. Hay mucha dureza e incredulidad en el corazón de muchos cristianos también. Aún oyendo, verdaderamente no creen. Siguen haciendo su vida tal cual, como incrédulos.
Lo que sucede, hermano, es que las personas esperan evidencias palpables o visibles para poder creer. Pero, hermano, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que aún no se ve. Y aunque no hayamos visto, estamos convencidos de que estamos en el camino correcto, que Jesús es Dios, Él es nuestro Salvador e iremos a vida eterna con Él por siempre. Oremos, hermanos, para que nuestra fe no decaiga y nuestras creencias y ánimos no dependan de la evidencia que tengamos, no dependan de nuestro sufrimiento, sino simplemente de creer sin ver, de confiar que las promesas de Dios se han cumplido en Cristo y se seguirán cumpliendo hasta el final. Gloria al nombre de Jesús. Sí, Señor. Gloria a tu nombre. El que estuvo muerto, pero hoy vive por siempre y que está aquí en medio de nosotros, abriendo nuestros ojos para que creamos, para que nos llenemos de gozo, para que lloremos de alegría y de felicidad, porque eres nuestro Dios, porque tocas nuestro corazón, para que nos encienda nuestro corazón y corramos a predicarle esto a otros. Y como el salmista podamos decir, como dijo ahí en el Salmo 39:3, se enardeció mi corazón dentro de mí y en mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua. O como dijo el profeta Jeremías ahí en Jeremías 29, y dije, no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Gracias, Señor, porque a pesar de las evidencias que tenemos, muchas veces caemos en desesperanza, en confusión. Caminamos en la dirección equivocada. En vez de congregarnos, de unirnos al resto y creer, tomamos el camino alejándonos de nuestros amigos y hermanos. Señor, ayúdanos a ser poderosos caminantes que vuelven a casa llenos de gozo, de alegría, contando cuán grandes cosas hace el Señor en nuestra vida. Y qué tan maravilloso es nuestro Padre, que cuando le dejamos entrar en nuestro humilde hogar, Él toma el control y nos da de comer. Gracias, Señor, porque nos das de comer. Gracias por tu comida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.